Què tal, enganxats, com esteu? Avui estem en el nou plató de Tocar Me Suena per assistir a la presentació de la 6a edició del programa. Aquest any presenta moltes novetats. La principal, el nou plató, ja el veureu, és espectacular. Com sempre, enganxats, estarà amb els protagonistes d'aquesta edició, amb nous concursants com Miquel Fernández, Raúl Pérez o David Amor. Vinga, us hi enganxeu? Lo que puede pasar aquí aún no somos conscientes ni nosotros, pero el casting es muy bueno, el jurado ya conocemos su química y da muchísimo juego, con lo cual creo que estamos ante una edición que después de la evolución de las 5 anteriores va a estar a la altura. Yo siempre digo que soy el centrocampista, ¿no? El Xavi que tiene que servir pelotas para que al final Messi o el que esté la remate. Ese es el objetivo y que brillen todos, pero es muy fácil porque todos tienen tanto talento que al final soy un privilegiado de poder estar aquí con ellos. Todas las opiniones de Carlos las tendré que recibir precisamente con mayor, es decir, es imitador, es el mejor de los mejores imitadores y entonces esto está bien y yo creo que el resto igual, es que tengo muy buen rollo con ellos, ¿eh? Yo estoy acostumbrado a imitar sin cantar y evolucionar a dar este paso más es complicado a veces, ¿eh? Entonces sobre todo hay retos que pueden ser mujeres, hay retos que pueden ser cantantes con una voz muy potente y que luego encima hay mucho nivel con los compañeros, entonces es complicado. Pero a la vez que complicado es un reto que mola. Yo le rezo al pulsador para que no me saque nada flamenco, eso es lo único, digo, ojalá, porque esto es muy difícil. Que alguien cuente contigo, que apueste por ti, joder, es muy complicado. Entonces, realmente me siento muy feliz, muy feliz. Ahora se están animando muchos cantantes, por ejemplo, que es verdad que al principio era como, guau, se hacían para atrás porque da vértigo, ¿eh? Bueno, será un reto para mí, para los de casa al principio, tener que escucharme, que le bajen el volumen, porque yo de cara muy bien, ¿eh? Yo la actitud, yo hago como si cantara muy bien, yo me lo creo. Después la voz va por otro lado. Que sepáis que tengo una quiniela por ahora de 4 o 5, porque creo que va a ser me parece la edición que vocalmente me parece la más completa, donde el nivel es más alto y quitándome a mí, claro, que yo soy el que baja la media. Y creo que habrá muchos ganadores distintos durante todas las galas. Creo que va a ser la edición con más ganadores distintos. No me siento favorito para nada porque hay mucho nivel en esta edición, bueno, y en las otras también, pero en esta edición, que es la que yo sé, hay mucho nivel. Y nada, me veo con muchas ganas, hemos hecho ya 2 galas, bueno, me está encantando, lo estoy disfrutando muchísimo, me gustaría estar un poco más suelto, pero creo que esto es cuestión de tiempo. Tenemos una sala para todos que decimos, chicos, qué bien nos lo estamos pasando, qué bien nos lo vamos a pasar, o sea, todo lo que queda por delante es maravilloso.